Para esto me gustaría, por favor, que pueda iniciar la clase, hermana Beatriz, con una oración, por favor. Amén. Padre Celestial, gracias por este tiempo, por esta noche, Señor, que vamos a tener de aprendizaje, de conocimientos nuevos, Señor, de tu palabra. Guía, Señor, a la licenciada para que pueda brindarnos todo lo que ella ha adquirido durante su vida, su experiencia, Señor, su estudio, y nosotros también podamos aprender de eso, Dios. Que tu Espíritu Santo nos acompañe en este tiempo, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Entonces, les voy a compartir ahora sí pantalla. Pero... Amén. Entonces, la clase pasada estuvimos hablando de lo que fue el ecumenismo y el diálogo interreligioso, ¿no? Un acercamiento a la unidad, la comprensión en la historia de la Iglesia en el siglo XX y XXI. En esta ocasión, creo que la clase pasada incluso habíamos hablado un poco de lo que era el tema número 5. Nos quedamos, de hecho, ahí hemos avanzado un poquito y vamos a continuar con lo que es el tema número 5. Entonces ahí, si usted tiene su guía didáctica, vaya a lo que es la página o el tema número 5. Dice, cambio social y desafíos éticos. La respuesta de la Iglesia en el siglo XX y XXI. Amén. Entonces, habíamos hablado acerca de que la Iglesia a lo largo de su historia ha sido testigo, ¿no?, de cambios sociales muy significativos que han planteado desafíos éticos y morales en el siglo XX y XXI. La rápida evolución en áreas como la tecnología, la bioética, la sexualidad, derechos humanos han llevado a que la Iglesia reflexione sobre cómo abordar estos cambios desde una perspectiva ética. Entonces, estuvimos hablando la clase pasada acerca de lo que era la tecnología y ética en la era digital, cómo podíamos hacer uso de esto, de las redes sociales, la inteligencia artificial, cómo se veía envuelta y de qué forma la Iglesia había respondido a todas estas problemáticas quizás que se han ido presentando. Vimos también un poco acerca de la bioética y desafíos en ciencias de la salud, ¿no? Donde hablábamos acerca de lo que era la ética de reproducción asistida, vimos la respuesta de la Iglesia también en esta área, vimos acerca también de lo que es la ética genética y manipulación genética, ¿no? Los avances en la genética que han planteado preguntas éticas sobre la manipulación genética y la modificación del ADN y la selección de características genéticas, ¿no? Que como les comentaba la clase pasada, tenía un amigo doctor que como que él me había contado de que los médicos tienen el nombre de una pastilla que hay dentro del área de la salud para que pueda uno tener gemelos, ¿no? ¿Cómo se hace? No lo sé, pero ya existen este tipo de cosas, ¿no? Que se pueden hacer y que pueden manipular todo en la mujer para que de alguna forma surjan lo que son los gemelos, ¿no? Luego vemos acerca de los cuidados paliativos, cuidados paliativos y decisiones al final de la vida. Y aquí fue prácticamente donde nos quedamos, si no mal recuerdo. A ver, sí. Habíamos visto un poco de lo que eran los cuidados paliativos y decisiones al final de la vida. Y es que la cuestión de los cuidados paliativos y las decisiones al final de la vida ha llevado a la Iglesia a reflexionar sobre el respeto a la vida
y la dignidad humana en situaciones de enfermedad terminal. Y se enfatiza la importancia de garantizar la atención y el respeto a la vida hasta su fin natural, ¿no? Aquí habíamos tocado un punto importante como la eutanasia, ¿no? Que hoy en día está muy de moda, que incluso aparecen a veces de vez en cuando noticias en CNN de que si alguien se quiere suicidar, puede hacerlo de forma asistida, ¿no? Entonces, habíamos hablado un poquito de esto y hoy vamos a estar viendo lo que es ya la ética de la sexualidad y cambios culturales, luego lo que es derechos humanos y justicia social. Entonces, los cambios culturales en las actitudes hacia la sexualidad han planteado desafíos éticos a la Iglesia, ¿no? Que busca equilibrar la fidelidad a las enseñanzas bíblicas con la comprensión de las realidades contemporáneas. Tenemos unos puntos acerca de cómo la Iglesia ha respondido también a esto, y es la ética sexual y diversidad. La aceptación cada vez mayor de la diversidad sexual ha llevado a la Iglesia a reflexionar sobre la ética sexual en el contexto de las cambiantes actitudes culturales. Y este desafío implica un equilibrio entre la fidelidad de las escrituras y la comprensión compasiva de las experiencias individuales. Aquí habíamos hablado un poquito acerca de Yaritza o Yandira, no me acuerdo cómo se llama, creo que es Yaritza, la cantante cristiana, que estuvo como con problemas acerca de su sexualidad y que esto es una realidad muy tocada hoy en día en los jóvenes de la iglesia, que con tanta publicidad, incluso en el mes de junio, julio creo, es como el mes del orgullo gay, y en Instagram, en todas las redes sociales están bombardeando a los jóvenes adultos de publicidades de homosexualidad y promocionan la homosexualidad como si fuera algo normal, tanto que algunos jóvenes aún dentro de la iglesia y aún personas adultas dentro de la iglesia se han llegado a sentir como confundidos con su propia sexualidad. También vemos acerca del papel de la mujer y ética de género, ¿no? Los debates sobre el papel de la mujer en la iglesia y la sociedad han llevado a una reflexión ética sobre la igualdad de género y la dignidad intrínseca de cada persona independientemente de su género. Y aquí es donde entramos a lo que son los derechos humanos y justicia social, ya que la defensa de los derechos humanos y la justicia social ha sido un aspecto crucial de la ética cristiana en el siglo XX y XXI. La Iglesia ha buscado abordar cuestiones relacionadas con la pobreza, la discriminación y la violencia desde la perspectiva ética. Tenemos dos puntos aquí, y son la ética de la justicia social, que nos habla acerca de que la Iglesia ha abrazado la ética de la justicia social, abogando por la distribución equitativa de recursos, la eliminación de la pobreza, la promoción de la igualdad en todas las dimensiones de la sociedad. Y tenemos lo que es la inmigración y ética de la hospitalidad, ¿no? La cuestión de la inmigración también ha llevado a la Iglesia a reflexionar sobre la ética de la hospitalidad y la responsabilidad hacia los menos privilegiados, y se destaca la importancia de acoger a los extranjeros y mostrar compasión hacia quienes buscan una vida mejor. Y esto de la ética de la hospitalidad se ha visto un poco acá, aunque muy poco, porque no tenemos como tanta gente viniendo a buscar más oportunidades a Bolivia, porque sabemos que no somos un país muy desarrollado. Hay gente, sí, pero aquí es donde más se ve este tipo de situaciones, como en países del primer mundo, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, mucha gente se va a Estados Unidos buscando una mejor vida, y allá es donde los cristianos practican esto de acerca de la ética de la hospitalidad. Entonces, ellos hospedando personas extranjeras, hospedando quizás algunos hermanos, pastores, dentro de sus casas, acogiéndolos y mostrando compasión, ¿no?, hacia ellos.
Y entra aquí lo que son ya los desafíos éticos en el contexto global. El contexto global ha presentado desafíos éticos que requieren respuestas colectivas y reflexiones éticas profundas por parte de la Iglesia. Por ejemplo, el cambio climático y ecología integral, la crisis climática, la degradación del medio ambiente, ha llevado también a que la Iglesia, a la Iglesia abogar por una ética de la ecología integral, reconociendo la interconexión entre la humanidad y la creación y la responsabilidad de cuidar la tierra como un don divino. Entonces, muchos cristianos alrededor del mundo también están como abogando por esta situación, ¿no? Por ejemplo, un claro ejemplo creo que es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? No sé si donde ustedes están se nota mucho el humo, pero aquí, por ejemplo, aquí en la ciudad, ustedes se levantan temprano en la mañana y está todo lleno de humo. Y no ha llovido, no hay nada, entonces es como que estamos respirando humo por la contaminación y justamente por la deforestación que está habiendo, ¿no? Por personas que de manera irresponsable han empezado quemas de árboles y eso se ha extendido de tal forma que incluso creo que en Buenavista casas se han llegado a incendiar por esta situación. Y es algo que se está viviendo, que se está viendo, y he visto que muchas iglesias se han sumado a un proyecto que recientemente salió, creo que en El Deber, donde hicieron como el día de plantar árboles, y en estos lugares donde el fuego cesó y donde ahorita ya no hay fuego, comenzaron ellos a como que cada fin de semana a plantar por lo menos unos 2000 árboles por día. Entonces, están ellos tratando como de poder poner su granito de arena y muchas iglesias se han sumado a esto. Y eso es parte de lo que hace también lo que es la ética profunda y la respuesta de la iglesia ante esta ética sobre los cambios climáticos, ¿no? Que viene a ser una ecología integral. Y también tenemos lo que es la violencia y conflictos armados. La violencia y los conflictos armados de alguna forma también han llevado a que la Iglesia abogue por la paz y la resolución pacífica de ciertas disputas. La ética de la no violencia y la promoción de la reconciliación son aspectos fundamentales en la respuesta de la Iglesia a los desafíos globales de la violencia. Entonces, esto es algo que se viene viendo desde años atrás, incluso los que más abogan, puedo decir, son la Iglesia Católica, ¿no? Que a veces salen sus comunicados del Papa, que el Papa dijo que por favor haya paz, que ya no estén haciendo ciertas cosas. Entonces, es como que de alguna forma la Iglesia se está uniendo o está respondiendo hacia estas problemáticas. Y también la Iglesia, por ejemplo, nosotros hemos estado como que en oración, ¿no? Por lo que está pasando también en Israel, ¿no? Y también con quien está atacando a Israel. Entonces, son dos oraciones diferentes, pero al mismo tiempo ambas pidiendo porque eso cese, porque hay gente inocente muriendo. ¿No? Y bien, entonces aquí entramos a la iglesia como agente de transformación ética. En medio de estos desafíos éticos, la iglesia se ha posicionado como un agente de transformación ética en la sociedad. La enseñanza ética y formación tenemos como un punto, tenemos otro punto como el compromiso social y caridad, el diálogo y el compromiso constructivo también, pero hablando primeramente de lo que es la enseñanza ética y formación, vemos cómo la Iglesia ha continuado enseñando principios éticos fundamentales a través de sus enseñanzas, homilias y documentos. Y la formación ética de los fieles es esencial para equipar la comunidad cristiana para abordar los desafíos éticos contemporáneos. También vemos acerca del compromiso social y caridad. Es que la Iglesia ha demostrado un compromiso continuo con la acción social y la caridad, ¿no?
abordando las necesidades concretas de los demás, de los más vulnerables en este caso y los más marginados en la sociedad. Y este compromiso social hoy en día lo vemos muy marcado. Por ejemplo, en mi iglesia está el Ministerio de Acción Social y el Ministerio de Acción Social al mes hace entrega de 100 o 200 canastones a diversas familias. Familias que quizás no son de la iglesia, otras familias que sí son de la iglesia y que están pasando necesidad, o a veces simplemente hacen como una colecta donde ellos venden a veces comida en ciertos días y la gente de la iglesia, los hermanos de la iglesia van, compran y ellos con ese dinero lo que hacen es recolectar fondos para comprar comida para aquellos que están viviendo en situación de calle y empiezan a evangelizar, ¿no? Entonces es como hacer un evangelismo integral. Y de esa forma es como hoy en día nosotros podemos como iglesia afrontar este compromiso social y caridad. Si es que todavía no tienen quizás en sus iglesias, ¿no? Lo que es el famoso kilo de amor. En mi iglesia se le llama kilo de amor. Y es que cada hermano de la iglesia mensualmente tiene que donar un kilo de amor, sea de sal, de arroz, de azúcar, fideo, lo que él quiera o lo que usted quiera, un kilo, ¿no? Y ese kilo se va a los canastones que van a ser repartidos cada final de mes. Entonces, es una forma de cómo mi iglesia está respondiendo también a este compromiso social y de caridad que es también reconocido dentro de la Biblia que los cristianos, ¿no? De la iglesia del Nuevo Testamento, ellos también respondían a estas necesidades. Entonces no se quedaban con las manos cruzadas, respondían a necesidades de los más vulnerables, de los marginados. Entonces, si ellos lo hacían, nosotros también debemos hacerlo. Incluso Jesús tuvo este compromiso social. Y nosotros también, si nosotros estamos siguiendo los pasos del Maestro, también tenemos que hacerlo, ¿no? Y luego vemos lo que es ya diálogo y compromiso constructivo. Y es que la Iglesia ha buscado el diálogo constructivo con la sociedad, reconociendo la importancia de participar en conversaciones éticas más amplias y contribuir a la formación de políticas y prácticas que reflejen los valores del Evangelio. Y este diálogo y compromiso constructivo también se ve más que todo en lo que son las formaciones políticas, ya más arriba, ¿no? Y, por ejemplo, Nayib Bukele también se lo ha visto haciendo como ciertas políticas y él hablando también acerca de Dios y de cómo una iglesia unida puede hacer un cambio. Entonces, tenemos ahí como ciertas figuras que quizás no son del todo cristianas, pero aún no siendo del todo cristianas, están dando su aporte como iglesia. Entonces, tenemos que ver, como les decía la clase pasada, ¿no? Aún muchas personas que no son cristianas a veces se comportan como si lo fueran y nosotros que somos cristianos, que nos hacemos llamar cristianos, a veces no tenemos la capacidad de poder hacerle frente al título de cristiano, ¿no? Porque si hablamos de cristiano es seguidor de Jesús, seguir los pasos de aquel que nos mostró cómo debíamos actuar. Y a veces no somos capaces de seguir esos pasos. Entonces, también vemos acerca de los desafíos y oportunidades futuras. Y es que mirando hacia el futuro, la Iglesia enfrenta desafíos y oportunidades éticas en un mundo de constante cambio. Tenemos ahí desafíos tecnológicos emergentes, tenemos cambio cultural y desafíos morales, justicia global y solidaridad. Y vamos a hablar del primer punto, desafíos tecnológicos emergentes. El avance tecnológico continuo, como la inteligencia artificial avanzada y la biotecnología, plantea desafíos éticos emergentes que la Iglesia deberá abordar, ¿no? A medida que surgen. Entonces no podemos como Iglesia simplemente ignorar las cosas que están pasando a nuestro alrededor y hacer como que si no pasaran. Tenemos que nosotros darle
un lugar, poder estudiar el asunto, cómo abordarlo, tratar de abordarlo de la manera más sabia, yendo a la palabra y teniendo nuestro sustento bíblico, ¿no? Porque si alguien viene y nos hace alguna pregunta sobre inteligencia artificial y que le respondamos, yo ni siquiera sé de eso, ¿no? Y es como que se van a quedar como, ¿pero por qué? O sea, si la inteligencia artificial es buena en su pensamiento de ellos, ¿no? Es buena. Entonces puede ser buena si lo usa con cierta sabiduría y para hacer cosas buenas, pero también puede ser perjudicial, ¿no? Entonces tenemos que ver como ambas caras de la moneda y saber cómo responder a estos desafíos que hoy en día se nos están presentando, incluso la biotecnología también. Y no es algo a lo que podemos hacer simplemente caso omiso, es algo a lo que tenemos que darle respuesta, porque la gente va a venir a nosotros buscando respuesta y no podemos estar nosotros como desactualizados de esas áreas, porque tenemos que ser capaces de responder también a las necesidades que están surgiendo día a día. Las necesidades de hoy no son las mismas necesidades del año 2000. Entonces, cada vez se están evolucionando las necesidades, ahora son diferentes a como quizás eran en el año 2010, ¿no? O a como quizás eran en el año 1974, por ejemplo. No son las mismas necesidades, son diferentes. Entonces, también tenemos cambio cultural y desafíos morales como iglesia. Y es que la evolución continua de las actitudes culturales hacia la sexualidad, la familia y otros temas éticos requieren una respuesta ética adaptativa por parte de la Iglesia. También vemos acerca de lo que es justicia global y solidaridad. En un mundo cada vez más interconectado, la Iglesia enfrenta el desafío de abogar por la justicia global y la solidaridad, reconociendo la interdependencia de las comunidades y naciones, ¿no? Entonces, cada vez la Iglesia se va enfrentando a nuevos desafíos, como les decía hace un momento, y parte de esos desafíos es justamente eso de abogar por la justicia social y la solidaridad. Entonces, que con esto nosotros podamos de alguna forma ir reflexionando en qué estamos haciendo nosotros como iglesia, de qué forma estamos actuando, de qué forma están actuando quizás otras iglesias que también se hacen llamar cristianas, y ver qué es lo que está pasando con nosotros los evangélicos, ¿no? Los que somos o los que decimos que somos netamente seguidores de Jesús. Entonces, si nosotros decimos que somos cristianos, que somos seguidores de Jesús, que eso se vea reflejado en nuestras vidas y también en nuestras acciones, en lo que hacemos. Y como conclusión, hago un llamado, ¿no?, a la reflexión continua. La respuesta de la Iglesia a los desafíos éticos en el siglo XX y XXI refleja una continua búsqueda de equilibrio entre la fidelidad a los principios fundamentales de la fe y la adaptación a las realidades cambiantes. La ética cristiana arraigada en la enseñanza de Jesucristo y la tradición sigue siendo un faro de guía que guía la reflexión y la acción de la Iglesia en medio de los desafíos éticos contemporáneos que tenemos. El llamado a la reflexión continua, ya la búsqueda de respuestas éticas sigue siendo fundamental para la Iglesia en su papel como testigo y agente de transformación en el mundo. Entonces, en un contexto global diverso y dinámico, la ética cristiana proporciona un fundamento sólido para abordar los desafíos éticos con compasión, con justicia y la búsqueda de la verdad que resuena con los principios del Evangelio. Entonces, mis hermanos, que espero que podamos hacer una reflexión acerca de este tema, porque es muy importante que nosotros podamos tomarlo o tomar este tema con la seriedad que corresponde, que se merece,
porque es parte de la historia eclesiástica, tanto del siglo XX como ahora también del siglo XXI. Entonces, no podemos hacer caso omiso a las realidades que estamos viviendo hoy en día. Cada vez son diferentes, cada vez son diversas y nosotros tenemos que hacer frente a esas realidades. Porque quizás lo que nosotros vivimos hoy o hace unos años atrás ya no es lo mismo que los jóvenes viven hoy, o que los adolescentes, o que la generación de cristal, como la llaman, ¿no? Vive hoy. Entonces son cambios sociales, son desafíos éticos y la iglesia debe tener una respuesta. La iglesia tiene que buscar la respuesta y son desafíos de la iglesia de ahora en el siglo XX y XXI, ¿no? Hoy en día, que nosotros tenemos que aprender a responder. Entonces les decía yo la clase pasada, ¿qué pasa si alguien viene y le pregunta si haciéndose la inseminación está, si no está casada, está fornicando y si está casada, está adulterando, ¿no? Es una pregunta que ustedes deberían saber cómo responder. Y si no sabe cómo responder, entonces cuestiónese acerca de cómo ha estado abordando los desafíos que la iglesia está viviendo hoy y de qué forma o qué respuestas tiene para estos desafíos. Entonces, bien, vamos a ir ahora a lo que es el tema número 6. Pero les voy a dar unos 2 minutos para que puedan ir, estirarse. Si tienen ahí un poquito de sueño, quieren tomar agua, quieren ir al baño, les voy a dar 2 minutos y volvemos otra vez y con el tema número 6. Amén.
Amén. Entonces, seguimos ahora sí con el tema número 6. Y vamos a ver ahora acerca del papel de la mujer en la iglesia y los desafíos y avances y perspectivas en el siglo XX y XXI. La cuestión del papel de la mujer en la iglesia ha sido un tema de debate, en reflexión, ¿no? Y reflexión, perdón, a lo largo de la historia cristiana y ha experimentado transformaciones significativas en el siglo XX y XXI. Desde la lucha por los derechos de las mujeres hasta los cambios en la interpretación de las escrituras, y la Iglesia ha enfrentado desafíos y ha buscado una comprensión más profunda del papel de la mujer en la vida eclesiástica. Este tema aborda la evolución de las perspectivas sobre la mujer en la Iglesia, los desafíos que persisten todavía y las oportunidades para un mayor avance en esta área. Entonces, vamos a ver ahora acerca de un poquito de las perspectivas históricas sobre el papel de la mujer en la iglesia. Y es que las perspectivas sobre el papel de la mujer en la iglesia han estado influenciadas por factores históricos, culturales y teológicos. En gran parte de la historia cristiana, las mujeres han desempeñado roles significativos, pero a menudo limitados en la esfera eclesiástica. Y vamos a tocar 3 puntos, donde vamos a hablar acerca un poquito sobre la época apostólica, también sobre la Edad Media y las reformas y movimientos protestantes. Durante la época apostólica, en los primeros días del cristianismo, se destaca lo que es la contribución de mujeres como colaboradoras de Pablo en la expansión del Evangelio. Sin embargo, también se reflejan restricciones culturales y normas sociales que limitan la participación activa de las mujeres en ciertos aspectos del culto y la enseñanza. Durante la Edad Media, las órdenes monásticas ofrecieron a algunas mujeres la oportunidad también de participar en la vida religiosa de manera más activa. Pero las estructuras jerárquicas de la iglesia también continuaron limitando su acceso a roles de liderazgo. También dentro de lo que es la reforma y movimientos protestantes, surgieron variaciones en las perspectivas sobre el papel de la mujer. Algunas corrientes refuerzan los roles tradicionales, mientras que otras abogaron por una mayor participación de las mujeres en la vida eclesiástica. Y dentro de los desafíos del siglo XX para el papel de la mujer, se trajo consigo cambios significativos en la sociedad que también afectarán la percepción y la participación de las mujeres en la iglesia. Sin embargo, estos cambios que hubieron también estuvieron acompañados de desafíos persistentes, tales como la desigualdad en la participación y el liderazgo, la interpretación de textos bíblicos, movimientos feministas y desafíos teológicos también. Entonces, cuando hablamos de la desigualdad en la participación y el liderazgo, es que a pesar de los avances sociales, muchas iglesias continuaron experimentando las desigualdades en la participación y el liderazgo de las mujeres. Las barreras culturales y teológicas limitaron su acceso a roles de enseñanza, predicación y liderazgo pastoral también. Y este es un tema un poco dilemático, ¿no? Donde podemos entrar quizás en dilema o quizás no. Entonces, esto depende también de la perspectiva de cada uno, ya que, por ejemplo, hoy en día se ha visto, y hay todavía iglesias, yo estuve en una iglesia así, donde la mujer no se le permitía enseñar, ¿no? Y esto fue cuando yo recién me convertí. A la mujer no se le permitía enseñar, la mujer tenía que estar sentada, callada y simplemente siendo ama de casa y ya. Y era como que la mujer no podía hacer nada, nada más estar callada, sentada y listo. Y hoy en día siguen habiendo iglesias con este tipo de pensamientos. Me acuerdo que este año creo que fue,
que mi mejor amiga de la iglesia me contó de que ambas teníamos un compañero de teología que tenía como ciertos pensamientos extraños y en una de esas como que él le dijo que le preguntó, ¿no? Que para cuándo el siervo y no sé qué. Y la cuestión es que ella le dijo, no, todavía. Y luego él le dijo como que, o sea, como que entraron en un dilema donde él dijo, bien, porque a la mujer solamente se le permite estar sentada y callada y nada más, ¿no? Y luego ella le contestó como, pero ¿por qué pensás así? ¿No? Eso no es así, le estás sacando el contexto a los versículos bíblicos y él cerrado en su opinión y que en su iglesia practicaban esto y que él va a morir haciendo este tipo de prácticas y que la mujer no puede enseñar, no puede predicar, no puede hacer nada y que él pensaba en tener una esposa así, que sea sumisa, callada y que no enseñe nada y que no evangelice porque eso no es la potestad que se le dio a una mujer, ¿no? Entonces, si hoy en día hay pensamientos como el de este hermano, significa que aún dentro de nuestras iglesias no falta quizás el hermanito que también piensa de esta forma, ¿no? Aún dentro de la iglesia todavía se ven como ciertos, bueno, de mi iglesia que es grande y son como 800 miembros, 900 más o menos, yo puedo o he llegado a percibir que aún dentro de el liderazgo que hay de los varones, sigue habiendo arraigado este tipo de pensamientos, ¿no? Donde la mujer tiene que estar por debajo del hombre y que la mujer no puede enseñar y que la mujer debe estar como callada, sumisa y no puede evangelizar y no puede hacer nada solo por ser mujer. Entonces, aquí vamos viendo cómo es que fue surgiendo todo esto, cómo es que ha ido evolucionando este pensamiento y cuáles son los desafíos que se han ido viendo, ¿no? Los cambios significativos que han habido en la sociedad respecto a esto. Entonces, en cuanto a la interpretación de textos bíblicos, la interpretación de ciertos textos bíblicos como las epístolas de Pablo se convirtió en un punto de controversia y algunas interpretaciones tradicionales refuerzan la subordinación de las mujeres, mientras que otras buscaron entender estos pasajes en un contexto cultural y teológico más amplio. ¿Qué es lo que se hace en teología? En teología, cuando usted entra a la universidad, le enseñan de una forma más detallada y obviamente con mucho más tiempo, ¿no? Porque es un semestre prácticamente, o sea, 6 meses, donde usted estudia estos textos bíblicos, donde usted se profundiza en hacer sus investigaciones y buscar más acerca del contexto cultural, el contexto histórico en el que se dieron este tipo de textos, y usted se da cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces, es también una materia que si usted en algún momento le da por querer ir a estudiar ya a la universidad, sepa usted que en 6 meses usted va a ver una clase exclusivamente de todo esto y le van a enseñar la correcta interpretación de esto. Entonces, por ahora en el seminario vamos mes por mes, ¿no? Entonces no es como que un estudio extenso de 6 meses, sino que es mensual. Pero de igual forma, si usted necesita o quiere saber más acerca de estos temas, igual ahí me avisa y yo le puedo mandar algunos libros que también usted pueda leer para que usted pueda sacar su propia interpretación teológica respecto a estos textos bíblicos. Entonces, también vemos acerca del movimiento, los movimientos feministas y desafíos teológicos. Los movimientos feministas del siglo XX también influyeron en la reflexión teológica sobre el papel de la mujer en la iglesia y estos movimientos desafiaron las estructuras patriarcales y buscaron una mayor igualdad de género en todos los aspectos de la sociedad, incluida la iglesia. Ay, perdón, que me sunchó mi perrito que vino de, miren. Bien, entonces,
Los movimientos feministas, les decía, del siglo XX también influyeron en la reflexión teológica sobre el papel de la mujer en la iglesia, ¿no? Y estos movimientos que hubieron desafiaron las estructuras patriarcales, buscaron una mayor igualdad de género en todos los aspectos de la sociedad, incluida la iglesia. Y es que estos movimientos feministas aún se ven también de cierta forma reflejados en la iglesia de hoy. Y hay que también poder estudiar, ¿no? Porque hay extremos y extremos. Entonces nosotros como teólogos tenemos que aprender a buscar un punto intermedio de algo, o más bien de una enseñanza que se está dando, buscar el punto intermedio donde no se interponga tampoco totalmente la voluntad del hombre y que no se salga del contexto en el cual se está hablando, ni que se salga de la palabra. Entonces, usted como teólogo tiene ese desafío de poder buscar más información sobre estos temas y poder usted como teólogo tener una propia posición y decir yo creo firmemente en esto. Entonces, vamos a ir viendo ahorita un poco más acerca de los avances y transformaciones en el siglo XXI. En el siglo XXI, el siglo XXI ha presenciado avances significativos en la participación y reconocimientos del papel de la mujer en la iglesia. Estos avances han sido impulsados por una combinación de factores sociales, teológicos y culturales. Y vamos a hablar acerca de 3 puntos también. El primer punto es la mayor participación en ministerios. Muchas iglesias en el siglo XXI ya han reconocido y fomentado una mayor participación de las mujeres en una variedad de ministerios, incluyendo la música, la educación cristiana y el trabajo social también. Y esto ha llevado a un enriquecimiento significativo de la vida eclesiástica. Como segundo punto, otro avance ha sido el liderazgo pastoral femenino. Algunas denominaciones y congregaciones han abierto oportunidades para el liderazgo pastoral femenino, permitiendo que las mujeres asuman roles de pastoras y líderes de congregación. También otro avance que ha ido suscitándose en este tiempo es el reexamen de la interpretación bíblica. Y la interpretación bíblica ha sido objeto de un reexamen con teólogos, líderes, buscando comprender los textos bíblicos sobre la mujer en su contexto histórico y también en su contexto cultural. Y este reexamen ha llevado a nuevas interpretaciones que desafiaban las limitaciones tradicionales impuestas a las mujeres en la iglesia. Tenemos aquí desafíos permanentes y controversias. A pesar de los avances, persisten desafíos y controversias relacionadas con el papel de la mujer en la iglesia. Algunos desafíos teológicos, por ejemplo, las interpretaciones teológicas divergentes sobre los roles de género aún continúan siendo un desafío, mientras algunas denominaciones adoptan una visión más inclusiva y otras mantienen perspectivas más tradicionales basadas en su interpretación de las escrituras. También vemos la resistencia cultural y estructura jerárquica, obviamente. Y es que en algunas comunidades cristianas la resistencia cultural y las estructuras jerárquicas arraigadas han impedido cambios significativos en la participación y liderazgo de las mujeres. También vemos acerca de los debates sobre la ordenación de mujeres también. Y es que la cuestión de la ordenación de mujeres al sacerdocio o al pastorado sigue siendo objeto de debates en muchas denominaciones, con posiciones divergentes basadas en interpretaciones teológicas y tradiciones eclesiásticas específicas. Y vamos a tocar un punto más y vamos a quedar hasta aquí porque no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, ya el día de mañana vamos a estar viendo acerca de las oportunidades futuras y la unidad, ¿no? Y vamos a ir concluyendo. Aunque yo creo que sí nos da para terminar el tema. A ver, vamos a ver. Parte de las perspectivas contemporáneas que tenemos sobre el papel de la mujer en la iglesia reflejan lo que es la diversidad de enfoques dentro del cristianismo global, ¿no? Iglesias
eclécticas y no denominacionales. Por ejemplo, algunas iglesias eclécticas y no denominacionales han adoptado una visión más inclusiva, permitiendo que las mujeres asuman roles de liderazgo y enseñanza en todos los niveles. Amén, hermana. Amén, hermana Edma. Les voy a estar pasando, yo creo, entre el día sábado, domingo o lunes, porque ahorita saliendo de la clase estoy haciendo unos trabajos para mañana que tengo una reunión temprana, entonces déjenme que yo busque el material en mi computadora entre el domingo y el lunes y se los voy a estar enviando. Amén. El material para que usted pueda leer un poquito más acerca de eso. Entonces, dentro de lo que es algunas iglesias eclécticas y no denominacionales, se han adoptado una visión más inclusiva, permitiendo que las mujeres asuman roles de liderazgo y enseñanza en todos los niveles, sin excepciones. Las denominaciones progresistas también han liderado el camino en la promoción de la igualdad de género, permitiendo la ordenación de mujeres y fomentando su participación en todas las áreas de la vida eclesiástica. Y también vemos los desarrollos en la teología feminista, ¿no? La teología feminista ha influido en la comprensión del papel de la mujer en la iglesia, abogando por una reinterpretación de las escrituras que resalte la dignidad y la igualdad de las mujeres también. Entonces, también vemos acerca de oportunidades futuras y la unidad en la diversidad. El futuro del papel de la mujer en la iglesia presenta oportunidades para una mayor unidad en la diversidad. Vemos ahí que hay también diálogo y colaboración, un diálogo abierto y una colaboración entre diferentes tradiciones y perspectivas teológicas que pueden facilitar una comprensión más profunda y una apreciación de la diversidad de dones y llamados dentro de la comunidad cristiana. También tenemos acerca de la formación y educación teológica, oportunidades ahí también, donde la formación teológica que aborda de manera equitativa los roles de género puede desempeñar también un papel crucial en la promoción de una visión más inclusiva y justa del ministerio y el liderazgo en la iglesia. Y también vemos oportunidades en el liderazgo y la mentoría femenina. El fomento del liderazgo y la mentoría femenina puede inspirar a nuevas generaciones de mujeres a asumir roles activos dentro de la iglesia, contribuyendo al crecimiento y la vitalidad de la comunidad cristiana. Y es que incluso en el día de hoy, si nosotros nos ponemos a ver, ¿no?, cuántos miembros hay y demás, nos vamos a dar cuenta que hay más mujeres incluso que hombres activando en la iglesia, ¿no? Entonces, tenemos cosas que han ido evolucionando dentro de nuestras iglesias y donde nosotros hoy en día podemos ir viendo cómo el liderazgo y la mentoría femenina también ha sido de gran ayuda para el crecimiento. Y bueno, como conclusión, el papel de la mujer en la iglesia ha experimentado transformaciones notables en el siglo XX y XXI, reflejando cambios sociales y culturales teológicos, y a medida que la iglesia continúa enfrentando desafíos y oportunidades en este ámbito, la búsqueda de la igualdad y la dignidad de las mujeres en todos los aspectos de la vida eclesiástica sigue siendo un llamado importante. Y la diversidad de perspectivas y enfoques en el cristianismo contemporáneo también ofrece la posibilidad de construir puentes y encontrar terreno común en la comprensión del papel de la mujer en la iglesia. En última instancia, el deseo de unidad, igualdad y respeto mutuo en la diversidad sigue siendo esencial para una iglesia que busca reflejar el amor y la justicia de Cristo en el mundo. Entonces, que este tema podamos verlo desde la perspectiva bíblica
interpretando quizás correctamente los versículos bíblicos, no sacándolos del contexto, mirando el contexto histórico, el contexto cultural en el que se estaba dando cada uno de estos textos bíblicos, para que nosotros no podamos sacar, ¿no? Irnos ni a derecha ni a izquierda, sino estar en el punto que corresponde. Y para esto se necesita estudiar Biblia. Quizás muchas veces en ignorancia, quizás dijimos cosas que no eran tan dentro del contexto bíblico, pero hoy en día que estamos en el seminario podemos replantearnos sobre esto, haciéndonos lectores, ¿no? Porque teólogo que no lee no es un buen teólogo. Todo teólogo tiene que ser enriquecido a través de la lectura, porque es a través de donde el Espíritu Santo nos va a ir guiando hacia la verdad para que podamos enseñar la palabra con propiedad, de manera correcta, no sacándolo de contexto, no sacándolo para nuestro beneficio, ¿no? Entonces, que no seamos nosotros, sino que sea la verdad de Jesús en nuestras bocas, en nuestros corazones, en nuestra mente, para que podamos solamente hablar verdad suya de acuerdo a la posición que nosotros adquiramos conforme vayamos investigando más acerca de este tema. Pero como podemos ver, dentro de este tema de la teología feminista o lo que es más bien el rol, ¿no?, de la mujer, en este caso dentro del siglo XX y XXI, también ha pasado por desafíos, tiene hoy en día ya más oportunidades, pero es un tema muy importante también dentro de lo que es la historia eclesiástica. Entonces hay desafíos, hay avances, hay perspectivas y tenemos que nosotros ir estudiando más a profundidad todo esto. Si alguien ya después quiere elegir el tema número 6 como tema de exposición, lo puede hacer. No se olvide que usted tiene que investigar un poquito más y hacer su diapositiva y poder explicarlo, ¿no?, en la clase. Entonces vamos a cerrar con una oración y para esto me gustaría, hermana Herminia, por favor, si puede terminar la clase con una oración. Amén. Bendito Dios amado. En esta noche, Señor, agradecerte por este momento en la lectura, Señor, de la Biblia, conocimiento, Padre Celestial. Agradecerte, Señor, por este momento. Gracias, Señor Jesús. Y también de la misma manera estaremos retornando mañana, Señor. Gracias, Señor amado. Nos despedimos, Señor, de esta clase, pero no de tu presencia, Señor. Gracias, Señor amado Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Entonces, nos vamos a estar viendo el día de mañana. Que Dios los bendiga, que pasen una muy buena noche y que les vaya bien. Les voy a estar enviando la referencia bíblica, hermana Irma, el día entre domingo y lunes. Amén. Para que, si se me olvida, me hace recuerdo, por favor. Bendiciones, mis hermanos, que les vaya bien.